Hay días que una lo intenta, de verdad, lo intenta y lo sigue intentando. Yo no sé si seré capaz de subir este vídeo en algún momento. Lamento no haberles acompañado en la hora de la comida, pero de verdad que se me ha hecho imposible. Eso sí, vengo con los deberes hechos porque me he visto la entrevista que le ha realizado Cindy Takanashi a Irene Montero y ya les adelanto que no tiene desperdicio. Pero como en este vídeo quiero tocar distintos puntos, vamos a empezar de menos a más. Esta mañana yo leía en prensa, y seguramente alguno de ustedes también, que hay un artículo de la LISOS, de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que ha sido modificado por la Ley de Empleo que creó Yolanda Díaz y por la Ley Trans que entró en vigor gracias a Irene Montero. Es decir, estas dos leyes modifican el artículo 16.1c de la LISOS. ¿Y qué es noticia exactamente? Pues que lo modifican pero de manera diferente. Y esto lo que significa es que hay dos artículos 16.1c y los dos son igualmente válidos. Así que imagínense el problema de aplicación que van a tener los abogados y los jueces que se dediquen a la jurisdicción social. Dos artículos diferentes e igualmente válidos. ¿Sobre qué versa este artículo 16.1c? Sobre las infracciones graves a empresarios que recaben información personal de aquellos que busquen empleo con el objetivo, pues, de que no haya discriminación por su orientación sexual o por su salud, que es lo que contemplaba la Ley de Empleo de Yolanda Díaz y que omite la Ley Trans de Irene Montero. Así que ahora van a tener que volver a legislar para tener un solo artículo 16.1c de la LISOS. De todas formas, no me deja de sorprender que esto sea considerado una infracción grave, es decir, que el empleador busque, recabe información de carácter confidencial, personal del empleado. Claro que yo estoy de acuerdo, por supuesto, que nadie tenga acceso a datos confidenciales, pero que por otra parte el hecho de considerarte de un determinado colectivo, que tú voluntariamente en el SEPE digas que perteneces a un colectivo, pues eso sea objeto de una discriminación positiva, que tengas más ventajas a la hora de buscar empleo. Todos son contradicciones, pero yo con este gobierno, como ya he visto de todo, ya no me sorprende absolutamente nada. Eso sí, me imagino si este error, en lugar de cometerlo políticos, se cometiera dentro del ámbito privado, dentro de una empresa, si esto tendría algún tipo de consecuencia disciplinaria, me refiero al despido. Pues seguramente sí. Pero de momento tenemos dos artículos 16.1c y los dos son válidos. Como les digo, a mí ya no me sorprende nada. Igual que no me han sorprendido las declaraciones de Irene Montero a Cindy Takanashi. ¿Quién es Cindy Takanashi? Bueno, es una chica muy conocida, influencer, ella misma se denomina feminista y activista y bueno, ella públicamente ha comentado en varias ocasiones que cuando era más joven, ella es más joven que yo, que cuando era más joven, pues aquí en España ella se dedicó al oficio más antiguo del mundo, al meretricio, a intercambiar relaciones íntimas a cambio de dinero. Gracias a ese oficio, ella conoció a una persona que le pagó, le dio un dinero para abrir un negocio de uñas, para dedicarse a hacer la manicura. Y allí empezó a hacer entrevistas a influencers, a chicas y chicos conocidos dentro de las redes sociales. Y por eso se ha hecho famosa, muy conocida, ¿no? Yo no la conozco personalmente, yo nunca he tenido el placer de tomarme un café con ella, de tener ni siquiera un cruce de palabras, pero reconozco que no es una persona con la que yo simpatice, entre otras cosas porque la he visto afirmar que ella ha sufrido agresiones pagadas. Y me parece que está faltando al respeto a las mujeres que de verdad sí que han sufrido agresiones. Por una razón, porque una mujer que es abordada por la calle al filo de una navaja y la meten en un portal y la obligan por la fuerza a mantener relaciones íntimas, en ningún momento ha tenido la oportunidad de elegir y no ha obtenido absolutamente nada a cambio. Y cuando ella habla de que ha sufrido explotación y que esa explotación le han pagado por hacer eso, se está olvidando de un pequeño gran detalle, que ella voluntariamente ha tomado esa decisión de la que ahora se arrepiente, pero que en su momento fue libre a la hora de tomar esa decisión. Y me parece que utiliza la demagogia en su mensaje. Me parece que va dando lecciones de moral
y no debería de hacerlo, por lo menos con esa trivialidad con la que lo hace, porque vivimos en España. Como digo, ella es más joven que yo. Me pregunto si realmente no tenía otra alternativa, como por ejemplo la que yo tuve. Yo también vengo de un hogar humilde. Desde los 17 años trabajé en una orquesta, incluso antes pegaba etiquetas de publicidad para un comercio. También me dediqué a poner copas 4 días a la semana mientras lo compatibilizaba con mis estudios. También fui teleoperadora hasta que conseguí pues terminar la carrera y empezar a trabajar como abogada. Me parece que cuando ella dice que ha sufrido agresiones pagadas, pues sinceramente no es cierto, no es cierto. La responsabilidad individual yo creo que brilla por su propia ausencia en mensajes como las que dan estas mujeres, esta mujer en concreto, la manera de retorcer la realidad para que parezca otra cosa y encima dando lecciones de moral. Ya les digo que no es una persona que me despierte simpatía, pero tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que haya tenido que cerrar su Twitter a raíz de esta entrevista. Ella ha hecho esta entrevista porque seguramente le supone un rédito económico y la gente pues insulta fácilmente, igual que me insultan a mí, pues le insultan a ella y yo no estoy de acuerdo con que la gente insulte, que manifieste su opinión, como yo lo estoy haciendo aquí libremente, sí, pero que insulte y entre en descalificaciones y llega al punto de acosar a una persona para que cierre su cuenta, pues no estoy de acuerdo. Pero vamos a la entrevista en sí. Irene Montero sigue con el mismo discurso de siempre, ¿no? De que ella ha protegido a las mujeres, que el Ministerio de Igualdad se dedica a proteger a las mujeres, obviando las excarcelaciones, obviando pues todas las rebajas de las penas. De hecho, en la entrevista sigue insistiendo, es que es increíble, señores, sigue insistiendo que el problema es de aplicación, que no es del contenido de la ley, no tiene nada que ver con la relación de la ley, que son los jueces, una minoría de jueces los que lo están haciendo mal. La pregunta que yo le haría es, bueno, si son los jueces, que son machistas y están haciendo esto mal, ¿por qué antes de la ley solo sí es sí no podían hacerlo? Porque antes de la ley solo sí es sí había personas en la cárcel y ahora están fuera. O sea, es increíble. Ese tema, ya les digo que no lo tocó mucho Cindy Takanashi, pero entraron en el tema pues del fraude de ley de la ley trans. Y al igual que ocurrió cuando entró en vigor la ley solo sí es sí, que decía no se han conocido rebajas de las penas y no se conocerán, pues sigue siendo el mensaje de Irene Montero, solo que ahora habla de la ley trans. No se ha dado todavía ese fraude de ley, no se ha dado porque la autodeterminación de género o la modificación del sexo registral no resta derechos a las mujeres. Cindy Takanashi creo que ahí no ha estado muy aguda a la hora de debatir con Irene Montero. Yo creo que ahí ha hincado rodilla, ha hecho una genuflexión a la ministra de Igualdad. Pero claro, ella le preguntó en un momento dado en la entrevista que cómo se podría determinar el fraude de ley, en qué casos se podría hablar de fraude de ley. Y ahí está mi sorpresa en la entrevista cuando dice Irene Montero, y hablan directamente de Roma Gallardo, dice, no, pues que una persona en un vídeo pues diga que él es un hombre y que esto lo está haciendo para mofarse del gobierno, y le dice Cindy Takanashi, ¿y si no hay ese vídeo? Y dice Irene Montero, porque esa persona no viva como una mujer. ¿Cómo se quedan? Que no viva como una mujer. ¿Y cómo vive una mujer? Exactamente. ¿No eran ustedes los que querían terminar con los estereotipos de género? ¿Cómo vive una mujer? ¿A qué se refiere? ¿Cómo vive una mujer? No hay respuesta, ahí no entraron para nada, pero de verdad, es que es vergonzoso, de verdad, que siga diciendo que esto no supone el borrado de las mujeres. Y claro, el discurso en contra es hablar de transfoba, de que eres una transfoba. No, o sea, las personas transexuales, si tienen un problema, hay que darles todas las ayudas, pero que digan, no, la identidad es algo incuestionable, no tienen que pasar ningún tipo de pericial psicológica y cualquiera puede ir y cambiar su sexo en el registro, pero luego cuando le digan, no, pero esto puede dar lugar al fraude de ley, no va a dar lugar al fraude de ley porque se va a perseguir. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo van a poder ustedes objetivar que esa persona que se ha cambiado de sexo en el registro lo hace porque lo siente, porque esa es su identidad de género, o que lo hace para sacar una oposición y tener ventajas? La respuesta no se ha dado. Yo les invito de verdad a que vean la entrevista. La manera de dar vueltas en círculo que tiene Irene Montero, nunca contesta ninguna pregunta directamente. Nunca. Solo hace que hablar de derechos humanos
y nunca tiene nada de autocrítica, errores nunca hay, es impresionante lo de esta mujer. Y bueno, ya les digo que la entrevista ha sido larga. Yo no sé lo que le ha pasado exactamente a Cindy Takanashi, supongo que las mujeres feministas pues se le habrán echado encima por esta entrevista. Y lo dije hace ya meses cuando hablaban de la ley trans, todavía no había entrado en vigor, que yo tengo sentimientos encontrados. Es como que me he sentado en la puerta de mi casa y veo el mundo arder y por una parte digo, mira, si fuéramos iguales de verdad, si todos tuviéramos los mismos derechos, iguales de verdad nunca vamos a ser, pero si todos tuviéramos los mismos derechos, en cuanto a la ley me refiero, no habría ningún problema. Las mujeres no se estarían peleando con las personas transexuales, no habría ningún problema. Mismos hechos, mismas consecuencias legales. Por supuesto, cambiarse de sexo en el registro tiene consecuencias legales, sobre todo administrativas. El que no quiera verlo, que no lo vea. Pero como siempre nos quedamos en la superficie, lo que le puede afectar a un joven o a una joven el hecho de ver en su DNI que aparece hombre o mujer, yo lo puedo entender, pero desde mi humilde opinión, que me corrijan los expertos, yo creo que el problema no es tanto lo que aparezca en el DNI, sino en cómo te ven los demás, cómo te perciben los demás y cómo te percibes tú. Yo creo que estamos involucionando en esta sociedad. Pero quiero terminar con otra entrevista que he visto a trocitos durante esta semana y fue la última entrevista que dio Sánchez Dragó. Me gustaría decirles el periodista que se la hizo, pero no recuerdo su nombre. Yo creo que si ponen ustedes en YouTube última entrevista de Sánchez Dragó, la verán. Creo que es algo de televisión de Soria, no me hagan mucho caso. Yo no conocí a Sánchez Dragó, al igual que no conocí a Cindy Takanashi, pero me hubiera gustado más conocer a Sánchez Dragó porque seguramente tenía muchas cosas que contar. Y tampoco he leído ningún libro suyo, pero leeré a Sánchez Dragó. Y he visto que se ha generado tremenda polémica en Twitter, en redes sociales en general, en el momento en el que falleció este hombre, de cuerpo presente la gente le estaba insultando. Gente que seguramente no se había tomado un café con él nunca, que no le conocía en persona y que le ha juzgado no por su obra, sino por la vida personal de este hombre, que sí que es cierto que en su obra, y lo decía él en la entrevista, su obra está plagada de experiencias personales porque es un hombre que ha viajado mucho, que ha vivido mucho, fue un intelectual, pero es increíble cómo la ideología política te hace que tengas un sesgo y a la hora de valorar la obra de un hombre te centres en lo que no te gusta porque no comparte tus ideas, ¿no? Y yo no seré esa típica persona que dice que los muertos pues hay que recordarles de una manera pues idealizando lo bueno y no. Yo lo que creo es que hay que respetar a la gente, el duelo de los seres queridos y creo que hay que esperar un tiempo prudencial para decir, si es necesario decirlo, si estabas de acuerdo con esa persona o no estabas de acuerdo con esa persona, pero en el mismo momento de la muerte, el mismo día, gente hablando de él, me parece repugnante, de verdad, me parece repugnante. Yo a él no le conocía de nada, pero vamos, es una persona que en este país es importante, más que nada porque era un intelectual, un escritor que ha aportado mucho a la cultura española y encima la gente que le critica es gente que no tiene ni oficio ni beneficio. Es increíble lo que está pasando en este país, increíble. Gente que no sabe hacer ni la O con un canuto y se dedica a juzgar a un intelectual, señores, me parece de traca. No lo puedo entender, es que no lo puedo entender, me chirría sobremanera. Gente inculta, y yo no soy culta precisamente, pero gente inculta fardando de su propia incultura e insultando a un hombre que ha vivido, que ha aportado a la cultura de este país y humillándolo, bueno, ya humillándolo no porque no estaba vivo, pero insultándolo de cuerpo presente. Yo no entiendo nada, el respeto se está perdiendo por todos los lados, no hay respeto en esta sociedad. Y les invito a que vean esa entrevista porque la verdad es un hombre que yo creo que tenía mucho que decir y me dio bastante pena cuando él dijo, le preguntaron, porque él tenía 86 años cuando murió y le preguntaba al entrevistador qué es lo que le quedaba por hacer y él quería pues terminar de hacer sus memorias y me dio muchísima pena porque es que esa entrevista es muy reciente, fue poco después de la moción de censura
y que también opinó sobre la moción de censura. Me da mucha pena que haya fallecido, porque era un hombre lúcido y todavía tenía mucho que decir, pero bueno, son cosas que pasan. Que descanse en paz, mi pésame a los seres queridos, y leeré a Sánchez Dragó, por lo menos para saber exactamente cómo leía este señor, que seguramente muy bien, ¿no? Pero antes de opinar de una persona, estaría bien que la conocieran, que se tomaran un café con ella. En general, todos, ¿no? Porque yo también veo que a mí muchas veces la gente me critica y digo, pero si no me conocen en persona, no sé ni quién soy, ¿no? Lo que dices de una persona dice más de ti que de esa persona. Ya no me enrollo más, lo siento muchísimo por llegar tan tarde, por este vídeo tan atropellado, he tenido un montón de contingencias, espero que me perdonen y como siempre les digo, un placer y si Dios quiere nos vemos mañana.